Trabajar con DLC para nosotros ha sido mucha ventaja porque nos da salud mental, laboral. DLC me da una tranquilidad, me da eficiencia y me da seguridad en el pago de mis impuestos. ¿Por qué no otra empresa? ¿Por qué otra empresa no nos ofrece lo que nos ha ofrecido DLC? Seguridad, honestidad. DLC nos permite estar tranquilos. Lo mejor de DLC es la simplicidad que nos hace a nosotros como empresa, evitar procesos que no tenemos internamente. Importante la labor de DLC porque nos quita esa preocupación de la nómina y todo lo que conlleva para dedicarnos completamente a nuestro trabajo. Lo que más me gusta de DLC es la seguridad que me ofrece mi empresa, lo que me ha ayudado como que a crecer y también como que el respaldo que tengo. ¿Por qué recomendaría DLC? Sobre todo por la confianza que ofrecen. Honestamente lo recomendaría ampliamente sin temor a equivocarme. Con DLC nos sentimos muy seguros, nos sentimos respaldados, sentimos que nada nos va a pasar en cuestiones administrativas. Ellos se encargan de todo, yo nada más me dedico a pagar y ya esa es la seguridad que me da DLC. DLC Corporativo entrega a las empresas certeza en el futuro, con soluciones humanas de crecimiento, incidiendo en la paz mental y productividad de directores y colaboradores. Nuestras especialidades son subcontratación de servicios especializados REPSE, administración y gestión de nómina, contabilidad electrónica, human staffing, headhunting y jurídico laboral. DLC te acompaña y te libera con expertise en el compliance y la prevención de riesgos mientras tú creas y creces tu negocio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como ya lo escucharon, DLC Corporativo brinda certeza, brinda protección y lo más importante para ti, brinda tranquilidad. Creo que hoy en día, en estos tiempos, todas las empresas, todos los empresarios, todas las personas, lo que más buscan es tener tranquilidad. Siendo hoy 8 de diciembre, 3 de la tarde, quiero darles la más cordial bienvenida. Estamos a punto ya de cerrar el año. Creo yo también que tu empresa estás a punto ya de cerrar tu ejercicio fiscal, tu ejercicio contable, y creo que es momento de prepararte para el siguiente ejercicio. Este año ya se fue, lo que hiciste, y lo que no, pues no. Entonces, es momento de estar pensando ya en el 2023, cuáles son las nuevas reformas, qué es lo que tienes que prestar atención, qué es lo que tienes que implementar e innovar dentro de tu empresa. Entonces, para esto, el día de hoy hemos pensado en darte este gran tema con una también de nuestras grandes especialistas que ya muchos la conocerán. El tema del día de hoy es lo que no sabes, lo que no sabías del aviso de privacidad. Muchas personas o muchas empresas piensan que solamente es tener un documento, tenerlo en tu página web, que se vea muy bonita tu página web, pero no, hay un trasfondo en todo este tema del aviso de privacidad. Hay repercusiones si lo tienes o no lo tienes debidamente estructurado y como te lo marca la ley. Y para esto, el día de hoy tenemos a nuestra especialista, la licenciada Karina Reséndiz, y como les comenté, ya han conocido a esta gran especialista en otros temas que nos ha dado enfocados al tema jurídico laboral. Ella es una de nuestras más grandes colaboradoras en el tema jurídico. Y quiero, antes de cederle la palabra a la licenciada Karina, recordarte que puedes escribir en el chat tus preguntas a lo largo de la charla para que al final sean respondidas por la licenciada Karina. Si tú que estás viendo esta retransmisión o lo estás viendo en nuestro canal de YouTube, también puedes escribirnos en nuestras redes sociales algún cuestionamiento, alguna pregunta de esta charla para que uno de nuestros ejecutivos se ponga en contacto contigo y por favor que sea una mejor atención para ti y que todas las dudas que tengas quedan resueltas, o en su caso, dices, oye, ¿sabes qué? No tengo el aviso de privacidad, con todo gusto nosotros te podemos apoyar a realizarlo. Pues bueno, sin más preámbulo y dándole la más cordial bienvenida y el agradecimiento por su tiempo a la licenciada
Karina Reséndiz. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo. Dejo el micrófono y la cámara. Por favor, me gustaría que en cuanto comience la licenciada Karina a exponer su tema, en el chat nos pongan si se escucha y se ve bien, para que por favor todos no se pierdan ningún instante de esta gran presentación. Muchísimas gracias, Karina. Te dejo los micrófonos y la cámara. Muchas gracias, Alcalá, por tu presentación y muchas gracias a todos por presenciar y escuchar este webinar que en DLC Corporativo hemos preparado para ti bajo el tema Lo que no sabías del aviso de privacidad. Sin embargo, me gustaría dar comienzo con la siguiente frase. Decir que no te preocupa la privacidad porque no tienes nada que ocultar es como decir que no te preocupa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Una frase célebre de un consultor tecnológico, Edward Snow, y con esta misma frase me gustaría dar comienzo a justamente el tema respecto al aviso de privacidad, ya que me atrevo a decir que todos los que estamos presenciando este webinar, en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con un aviso de privacidad. Cito como ejemplo, en cualquier llamada a una compañía telefónica que de repente incluso hasta le dedican una extensión únicamente y exclusivamente al aviso de privacidad y que de repente también pasamos por alto, puesto que nos resulta un poco tedioso escuchar el aviso de privacidad. Sin embargo, desconocemos obviamente el trasfondo que hay detrás. Y aunque es un tema bastante interesante y de lo cual muchos están obligados a tener este documento, sin embargo se reconoce realmente el poco conocimiento que se tiene, puesto que realmente no es un documento del cual hablen mucho y que conozcan, ¿no? Tal es así el aviso de privacidad, el cual cualquier empresa o prestador de servicio del cual haya alguna necesidad de intercambio de información de datos personales, está obligado a tener. ¿Qué es un aviso de privacidad? Bueno, déjenles comparto que el aviso de privacidad es todo documento digital, electrónico o incluso físico del cual se trata y se debe de poner a disposición de un titular de un titular de datos personales, lo cual el objetivo es mencionar para qué serán tratados estos datos personales. Cabe mencionar que este aviso de privacidad está totalmente legislado, tiene su ley propia que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y que por tan solo el hecho de que está estipulado y está pues literal contemplado en esta ley, pues esto ya lo convierte en carácter obligatorio. Cabe mencionar que en esta ley, en su artículo 2 y en su artículo 6 y 38, justamente nos habla del aviso de privacidad y que prácticamente la persona responsable de que trate estos datos personales, sin importar la actividad que realice o si se trata de alguna persona física o moral, pues está obligado a tener este aviso de privacidad. Puedo poner como ejemplo a un médico, a un abogado, a algún prestador de servicio o a cualquier empresa, ya sea micro o mediana empresa, debe de tener un aviso de privacidad antes de tener esos tratamientos de estos datos. ¿Qué permite el aviso de privacidad al responsable de estos tratamientos? Bueno, pues primeramente fortalece el nivel de confianza entre el responsable y el titular con relación a este tratamiento de estos datos. La segunda es transparentar al titular las finalidades por las cuales van a ser tratados estos datos personales y también informar al titular de cómo ejercer los derechos, los famosos derechos ARCO que la ley otorga, que en unas diapositivas posteriores les voy a explicar a qué se refiere con estos derechos ARCO.
Este aviso de privacidad realmente es el primer documento, ante todo, ante poder ejercer cualquier tipo de actividad, algún tipo de prestación de servicio, puesto que este documento va a ser realmente la garantía y principalmente que estás cumpliendo con tus obligaciones, ¿no? Como responsable de datos, ¿no? Del cual el hecho de decir al titular, ¿sabes qué, titular de datos? Tú me estás entregando a mí ciertos datos personales y a la vez cierta documentación, y yo me comprometo a guardar, obviamente con los principios que marca la ley, ¿no? Que principalmente viene siendo la licitud, el consentimiento, la información, la calidad, la finalidad, la lealtad, la proporcionalidad y la responsabilidad. ¿A qué se refiere con cada uno de estos principios? Pues bueno, el responsable de estos datos personales está obligado a cumplir con cada uno de estos principios, son las obligaciones realmente del responsable de los datos. Y bueno, la licitud que efectivamente pues está comprometido, ¿no? A que obviamente se le va a pedir esos datos de una manera pues lícita y que estos datos debe de tener totalmente transparencia, ¿no? De lo que se le va a requerir. El consentimiento, evidentemente, el consentimiento de las partes. Recordemos que en la parte del consentimiento, perdón, en un aviso de privacidad se pueden dar de tres maneras. De una manera expresa, de una manera escrita o de una manera tácita. Prácticamente está la manera tácita, que si bien es cierto dentro del aviso de privacidad, dependiendo de los datos que se soliciten, ya de ahí radica si se solicita un consentimiento de manera tácita, es decir, no te lo estoy diciendo de manera expresa, pero con tan solo el hecho de intercambiar esta información, yo ya te estoy dando mi consentimiento de manera tácita. O en su defecto, dependiendo en datos sensibles, pues ahí es justamente donde se requiere un consentimiento de manera escrito ya por parte del titular de los datos. La información es mencionar justamente al titular de los datos la información que se le va a pedir, esa transparencia, el hecho de decir, te voy a pedir ciertos datos para efecto de cumplir, ¿no? O hacer alguna prestación de algún servicio o alguna actividad. Sin embargo, estoy siendo totalmente transparente con esta información de la cual te voy a requerir. La calidad, pues obviamente es ahora sí que los documentos, ¿no? Que se van a requerir y que obviamente todo tiene que ser afín a lo que caracteriza justamente a la persona, que viene siendo la transparencia de esos datos. La finalidad, el objeto, ¿no? Por el cual van a ser tratados estos datos personales. La lealtad, obviamente el compromiso a esa confidencialidad que vas a guardar con el titular, el hecho de decir, me comprometo a guardar con discreción estos datos personales y obviamente va a haber un protocolo, ¿no? Que para poder cuidar, y yo tengo mis medidas también de seguridad para poder proteger de tus datos. La proporcionalidad es únicamente te voy a solicitar los datos que requiero, no más. O sea, lo que es, si un ejemplo, te voy a prestar ciertos servicios, únicamente te voy a solicitar ciertos documentos o cierta información, pero no me voy a pasar de ahí. No te voy tampoco no voy a extender, vaya, en la solicitud de ciertos datos, y que principalmente que haya congruencia, ¿no? Lo que se está solicitando. Y evidentemente la responsabilidad que se tiene para poder dar un fin lícito totalmente al trata de estos datos personales. ¿Cuáles son los avisos o las modalidades del aviso de privacidad? Dada la práctica, se pueden prestar 3 tipos de aviso de privacidad, siendo el integral, el simplificado, o en este caso es el aviso de privacidad corto. El aviso de privacidad integral o simplificado es el formato impreso, que por lo regular tendemos a recibir, no necesariamente firmado, pueden ser de 2 días a firmado sin firmar, o puede ser a través, mediante un correo electrónico. De repente nos encontramos que cuando mandamos un correo electrónico,
nos aparece ya de manera automática un aviso de privacidad. Ese es un aviso de privacidad simplificado, o de repente los que existen en alguna página de internet que obviamente nos da la visibilidad de una manera óptica y pues principalmente visual. El aviso de privacidad corto es aquellos que es una privacidad, como su nombre lo dice, es corto realmente, no es tan extenso como el integral o el simplificado, y estos lo vemos a través de los WhatsApp o cualquier otro medio electrónico, y este tipo de aviso de privacidad, pues bueno, es prácticamente corto, pero realmente cumple con los requisitos que nos marca la Ley Federal de Protecciones de Datos en posesión de los particulares. Respecto a qué datos debe de contener el aviso de privacidad integral, pues bueno, la ley lo marca literal en su artículo 16 de la ley antes mencionada, que principalmente debe de tener la identidad y el domicilio del responsable quien está recabando dicha información. Es decir, si es una persona física, pues evidentemente se va a poner el nombre completo, y si estamos hablando de una persona moral, pues la razón social, ¿no? A quien el responsable, ¿no? Quien está en ese momento recabando dicha información. El domicilio, pues obviamente es el domicilio fiscal del responsable. Posteriormente también se debe mencionar la finalidad del tratamiento de datos. Es decir, yo te estoy solicitando ciertos datos, pero a través de estos datos también yo me voy a comprometer a realizar, ¿no? Un ejemplo con la finalidad del tratamiento de datos personales es con una relación obrero-patronal, donde el patrón a través de su aviso de privacidad le solicita obviamente al postulante, ¿no? O en este caso ya al trabajador, ciertos datos para poder acreditar su personalidad mediante, en este caso, mediante su INE, por ejemplo, o un comprobante de domicilio, e incluso, obviamente, posteriormente para poder elaborar un contrato individual de trabajo. Sin embargo, aquí, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad realmente del hecho de decirte, yo, patrón, te estoy solicitando a ti ciertos datos muy personales, pero es con la finalidad de dar cumplimiento a mis obligaciones patronales? Van a haber terceros quien pueden tener acceso a esta información, como por ejemplo el IMSS, ¿no? Que obviamente una de las obligaciones patronales es tenerte de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y esa es justamente la finalidad. Para yo poder cumplir con mis obligaciones patronales, yo necesito de ti cierta información. Entonces, a partir de ahí, ya con eso estás dando cumplimiento a dicha finalidad. Las opciones y los medios con el cual el responsable ofrezca que los titulares, de qué manera pueden limitar la oposición, en este caso, perdón, el uso de la divulgación de otros datos. Otros de los datos también son los medios para poder ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, que viene siendo el famoso derecho ARCO, esto con lo dispuesto, vaya, con la ley antes mencionada, y también la transferencia de datos que se tengan que estar efectuando. Y obviamente el procedimiento y el medio por el cual el responsable va a comunicar a los titulares los cambios de aviso de privacidad y de conformidad con lo previsto en esta ley. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues ahí dentro del aviso se debe mencionar el proceso de cómo ejercer los derechos ARCO, es decir, a través de qué medio, a través de qué correo electrónico, si se debe realizar mediante una solicitud, qué debe de contener dicha solicitud, esa solicitud si se va a tener que enviar por un correo electrónico o en este caso en un domicilio particular, y también es muy importante mencionar el tiempo de respuesta. Es decir, ya una vez que tú me solicites mediante una solicitud tu derecho ARCO, que en un momento más les voy a explicar a qué se refiere con esto, bueno, yo también como responsable, evidentemente estoy obligado a responderte mediante esta solicitud. Entonces, es muy importante que dentro del aviso de privacidad pongan, tal como se mencionó, la personalidad, vaya, del responsable de los datos. Obviamente, la persona a quien se le está solicitando esos datos,
los datos que se van a solicitar, con qué finalidad, y en dado caso que quiera el responsable de esos datos, el titular de esos datos personales, a través de qué medio se va a solicitar, ¿no? Un ejemplo, si el titular de estos datos llegara a tener alguna modificación o cambió de repente su INE o ya no está viviendo en ese domicilio, ya tiene otro y sin embargo en la base de datos ya se quedó registrado alguna información, entonces ahí es donde puede el titular solicitar la rectificación mediante una solicitud. Todo ese proceso, de manera muy cortita, debe de venir dentro del aviso para que el titular pueda conocer si quiere alguna modificación o si de repente quiere que cese totalmente los datos, por qué medio los va a hacer, ¿no? Y el tiempo de respuesta que se espera. Asimismo, si llegara a haber algún tipo de cambio en el aviso de privacidad, es decir, dentro del aviso de privacidad del responsable de esos datos, obviamente se debe designar un correo electrónico ya de carácter oficial, institucional, para que lo puedan identificar que con ese correo únicamente se va a tener que enviar o se va a tener que solicitar alguna situación, ¿no? que aplique. Y obviamente si llegara a cambiar este correo o cualquier tipo de domicilio o que haya alguna modificación de razón social o cualquier tipo de modificación a su aviso de privacidad, obviamente lo que se recomienda aquí es que en la página oficial se estén dando los comunicados cualquier tipo de cambios, ¿no? Que se puedan suscitar. A eso es justamente lo que se refiere y ese es el contenido que debe de tener un aviso de privacidad integral, que prácticamente es el más largo, el aviso de privacidad integral. Este tipo de aviso se da por lo regular de manera presencial y también cuando los datos se recaben de manera personal del titular con la presencia física y ante el responsable. Esto quiere decir que, tal como se mencionó, se debe de dar de manera personal y obviamente es un poquito más detallado este aviso. Y también algo muy importante, en este tipo de aviso puede haber dos opciones. La primera, que aquí ya des tu firma de consentimiento o no, todo dependiendo de si se mencionan datos sensibles o si se solicitan o hay una transferencia de datos sensibles. ¿A qué me refiero con datos sensibles? Es aquel donde se mencione preferencias políticas, preferencias religiosas, también cuestiones de salud actual y posteriores, datos financieros o datos patrimoniales. Entonces, estos tipos de datos sensibles, tal como su nombre lo menciona, obviamente puede exponer, dependiendo si existe algún uso ilícito de estos datos sensibles, obviamente se puede prestar a la discriminación. Es por ello que se contempla como dato sensible y cuando existe este tipo de datos, entonces ahí sí se va a requerir el consentimiento totalmente escrito del titular a través de una firma y prácticamente es cuando se solicita. Cuando realmente no existan datos sensibles, no hay ningún conflicto con ello, de hecho ahí no se va a requerir ningún tipo de consentimiento, ¿no? Y sin embargo ya das cumplimiento a esta parte. Obviamente todo esto tiene un fundamento en su artículo 2 y en su artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Posteriormente también, ¿qué datos debe de contener un aviso de privacidad simplificado? Este tipo de avisos de privacidad, como su nombre lo dice, es un poco más simple, es un poco más corto, a diferencia de un aviso de privacidad integral, y por lo regular este tipo de avisos nos los encontramos en los correos electrónicos o de repente en redes sociales, en este caso de las empresas, ¿no? Y aquí debe de venir la identidad y el domicilio del responsable, como lo mencionaba anteriormente, las finalidades del tratamiento y los mecanismos que obviamente el titular pueda manifestar previamente ante la negativa, ¿no? de algún tratamiento de sus datos respecto a aquellas finalidades secundarias o accesorias, que viene siendo literal cómo se va a llevar a cabo ese derecho a.
Y al igual los mecanismos para que el titular conozca el aviso de privacidad integral. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces las empresas tienen ya sus páginas oficiales, ya en una página web, donde ahí mismo pueden poner su aviso de privacidad integral, que como les comentaba es un aviso un poquito más abundante, es un aviso un poquito más completo, y sin embargo, dado a que el aviso de privacidad simplificado viene un poco más resumido, pues bueno, se pueden poner incluso ahí mismo el link, de manera que pueda enlazar al aviso de privacidad integral. Y pues bueno, ¿no? Ya si obviamente el titular quiere consultar ya el integral, pues bueno, ya únicamente le da link y de esa manera el aviso de privacidad simplificado está un poquito más extenso, pero al final cumple y lo direcciona al aviso integral, ¿ok? Y pues bueno, aquí al igual son cuando los datos también personales se obtengan de manera directa con el titular. De esta manera también se puede obtener de una manera personal o mediante también alguna vía electrónica. También está el tercer modalidad, ¿no? De un aviso de privacidad que viene siendo el corto, que ahí es obviamente todavía muchísimo más resumido en todo y está un poquito más cortito y como les comentaba es por lo regular cuando los dan en vías WhatsApp y pues bueno, ¿no? Aquí igual son casi los mismos datos, la identidad del responsable, el domicilio del responsable, al igual las finalidades del tratamiento y los mecanismos para que el titular reconozca el aviso de privacidad integral. Prácticamente con esto se da cumplimiento a un aviso de privacidad corto, obviamente estudiando también el giro de tu empresa o el giro también de tu prestación de servicio y obviamente también los mecanismos, ¿no? Por el cual solicitas también el aviso de privacidad, los datos que solicitas tú del titular de los datos personales, pues obviamente ahí tú vas a evaluar qué tipo de aviso puedes utilizar. Se pueden utilizar los tres sin ningún conflicto, dependiendo del medio por el cual lo solicites. Ahora, ¿a qué se refiere con los mecanismos y procedimientos del consentimiento al tratamiento de los datos personales? Que esto quiere decir que por lo regular lo tiene que tener incluido estos tres avisos que anteriormente mencionaba. Pues bueno, ¿cuáles son los requisitos para llevarlo a cabo? Como les comentaba también, los plazos para que el responsable atienda una petición del titular y ante qué instancia se puede presentar para la revocación del consentimiento. Es decir, un ejemplo, si anteriormente había dado mi consentimiento de que se traten ciertos datos personales y ya a lo mejor ya no está esa relación laboral o ya no está esa prestación de servicio, entonces, ¿qué mecanismos voy a emplear para incluso, ¿por qué no?, pedir de regreso esos datos personales y que cancelen internamente en su base de datos de manera que yo ya no pueda ser molestada, ¿no? A través de teléfonos o a través de correos electrónicos. Y también, igual el mecanismo para comunicar la respuesta de procedencia de esa revocación, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a dar cuenta yo de que el responsable sí está atendiendo a mi solicitud? Y al final, ¿cuáles son las respuestas? Ok. Ya posteriormente, hay también recomendaciones generales para tu diseño de la presentación de ese aviso de privacidad. Realmente la ley no te marca exclusivamente qué tipo de formato tienes que llevar. Únicamente lo que te marca es, conforme al artículo 16, son los requisitos obligatorios que sí debe de contener tu aviso de privacidad, dependiendo de qué modalidad sea tu aviso de privacidad. Sin embargo, se recomienda, y como al final va a ser, ahora sí que para el titular de manera que sea entendible, pues contar con títulos cortos y claros, utilizar un lenguaje claro, un lenguaje comprensible, acorde para que el titular pueda entender totalmente el contenido y brindar un contexto para facilitar comprensión del contenido. Es decir, si en su momento, un ejemplo, en una relación obrero-patronal, en el momento que el área de recursos humanos esté brindando o en el área de ventas esté brindando alguna cotización, pues bueno, les da también, además de darles el aviso de privacidad, ¿por qué no hacerlo más comprensible y por qué no explicárselos de manera verbal para aquellas personas que de repente no están tan relacionados o familiarizados
con este tipo de temas. Tener una estructura clara, breve, un texto breve, y en el caso que se requiera el consentimiento expreso, utilizar los medios verbales, ¿no? Para incluir un mecanismo que permita al titular elegir entre la opción de otorgar o negar su consentimiento. No usar frases inexactas, como por ejemplo, o de manera enunciativa, más no limitativas, porque realmente no es de procedencia. Y al igual, remitir al titular a textos o documentos que no estén disponibles, ¿no? Por ejemplo, hipervínculos o principalmente que tengan hipervínculos deshabilitados. Posteriormente, ¿a qué me refiero con los derechos ARCO? Eso es es una figura muy importante en un aviso de privacidad, ya que este derecho ARCO te da el acceso o alguna rectificación o alguna cancelación o alguna oposición que tú quieras realizar respecto a los datos que tú ya entregaste. ¿A qué me refiero con el acceso? Pues bueno, aquí el acceso entra cuando el titular de esos datos personales quiere conocer qué tipo de datos tiene acceso el tercer interesado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Recuerdan el ejemplo que en inicio les realicé en una relación obrero-patronal, donde en este caso el responsable de los datos personales pide cierta información con la finalidad de dar cumplimiento a una obligación patronal, como lo puede ser incluso Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o también dar de alta al trabajador ante el IMSS? ¿Esto qué quiere decir? Pues que para poder dar de alta en el IMSS a un trabajador, evidentemente ante el IMSS tú debes de acreditar la personalidad también del trabajador. Entonces, obviamente también se guarda un cierto expediente o incluso también para dar cumplimiento con obligaciones fiscales, es bueno también tener el expediente del trabajador para efecto de poder comprobar, ¿no? Entonces, ahí no son responsables las autoridades como tal de los datos personales, pero sí adquieren la obligación y la responsabilidad que tiene el responsable. Obviamente ellos ya fungen como un tercer interesado, pero que al final también tienen trato con tus datos, pero si tú en algún momento como titular quieres ver la autoridad que tiene de datos tuyos o en su base de datos, obviamente tú puedes ahí ejercer tu derecho ARCO, que viene siendo tu derecho de acceso, ¿no? También el derecho de rectificación, que quiere decir que tú como titular a lo mejor ya cambiaste de domicilio o a lo mejor ya cambiaste de INE, ya no es la misma o tuvo alguna modificación algunos de tus datos recientemente otorgados. Ahí es cuando puedes igual solicitar tu derecho de rectificación, obviamente a través del proceso que mencione tu aviso de privacidad para tú poder dar a conocer por qué quieres una rectificación de datos. Y en este caso, ¿cuál sería esa rectificación? Posteriormente, la cancelación también, cuando lo que es la cancelación y la oposición, pues literal es cuando de plano no quieres, a lo mejor ya se terminó totalmente esa prestación de servicios o ese término de la relación laboral y definitivamente ya no quieres que ni la empresa o algún prestador de servicio o alguna otra persona que tenga acceso a tus datos, si de plano ya no quieres que tenga acceso o que ya incluso ya no lo transmita a terceros, pues ahí es cuando ya solicitas la cancelación, ¿no? De esos datos para que te borren totalmente y para que ya no te contemplen en su base de datos. Y la oposición prácticamente es lo mismo, pero para efecto también de ya dar por cancelada totalmente esa canalización, ¿no? de información y principalmente para que también no te veas afectado de manera jurídica. No sé si de repente se han encontrado, para dar un ejemplo, con a lo mejor un ejemplo que ya diste por cancelada algún servicio telefónico y pese a eso te siguen marcando. Ahí es justamente cuando entra el derecho, ya sea de cancelación o oposición, prácticamente aquí encuadraría más el tema de oposición para que de plano ya digas, te opones totalmente y ya no quieres que se sigan tratando tus datos personales porque ya te están ocasionando un perjuicio a tu persona desde el primer momento que te estén molestando vía telefónica, obviamente pues tratando, ¿no? Tus datos personales. Ahora también,
como responsable de datos personales, que puede ser, como se comentaba, el patrón, la empresa, algún prestador de servicio o cualquier persona que para prestar o hacer un intercambio de actividades, pues bueno, también hasta cierto punto está muy expuesto, ¿no? Primeramente está obligado a cumplir totalmente ahora sí que como se mencionaba desde un inicio, los principios, ¿no? Para poder velar por esos protección de datos, pero también está la parte de la vulnerabilidad de los datos personales. Es por ello que el responsable tiene también una obligación y una responsabilidad totalmente de cuidar esos datos, esas bases de datos de sus titulares, porque efectivamente se puede ver vulnerable. Y posteriormente, si existe alguna vulnerabilidad, entonces ahí el responsable puede ser también acreedor a alguna multa o alguna sanción. Es por ello que es muy importante que aquellos patrones que tengan a sus trabajadores con un aviso de privacidad cuiden muy bien al personal quien está tratando esa parte para que posteriormente no se vean vulnerables. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser desde una pérdida o una destrucción no autorizada, pérdida de información, el robo, extravío o copias no autorizadas y que evidentemente se den uso ilícito a través de ese robo o extravío de información. También el uso o el acceso a tratamientos no autorizados o el daño o alteración o una modificación de datos no autorizado. Entonces, obviamente aquí es muy delicado, puesto que si esta parte no la tienes bien definida, su proceso bien definido de cómo tratar o cómo dar un buen uso al tratamiento de datos personales, obviamente se puede desprender algún delito si no tienes alguna seguridad en ello. Entonces, aquí el responsable, si llegara a ocurrir alguna de este tipo de situaciones que se están viendo, que de repente se robaron la información o hubo alguna situación que de plano tuvo que modificar o deteriorar esa información, el responsable está obligado a dar información tal cual en su página oficial para efecto que el titular conozca lo que está pasando y que obviamente el titular tome las medidas pertinentes, ¿no? Para poder proteger también sus datos personales. Posteriormente, también hay sanciones totalmente por parte del responsable, ya que, ¿y por qué las sanciones? Obviamente lo que quiere el INAI es que el responsable de prácticamente de los datos personales, pues es principalmente que tengan medidas de seguridad para poder tratar esos datos personales. Es decir, yo, INAI, yo quiero ver, que es el Instituto Nacional ahora sí, de Datos Personales, yo, INAI, yo estoy, a lo mejor te observo, ¿no? Y te audito hasta cierto punto a ver qué tantas medidas de seguridad tú tienes como responsable y qué vas a hacer para proteger los datos de tus titulares. Aquí, como medidas de seguridad, ¿qué se sugiere? Incluso está contemplado en la ley también, es elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento, determinar también las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales, también contar con un análisis de riesgo de estos datos y que consiste en identificar los peligros, ¿no? Y de qué manera vas a estimar y prevenir también estos riesgos de estos datos. Establecer medidas de seguridad aplicables a los datos personales e identificar aquellas implementadas de manera efectiva. Realizar un análisis en qué consiste la diferencia de medidas de seguridad existentes y aquellas faltantes también que se pudieran llegar a implementar a futuro. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de estas medidas de seguridad faltante, llevar a cabo revisiones, auditorías, capacitar también al personal que estén como responsables de llevar a cabo este procedimiento y obviamente capacitarlo para que vean la trascendencia que pueda tener el aviso de privacidad mal cuidado. Porque de repente el personal desconoce esa parte y obviamente no le dan trato
a este tema, ¿no? Y realizar un registro de los medios de almacenamiento de los datos personales para cualquier situación que el titular quiera ejercer su derecho a ARCO. Entonces, ahí el responsable obviamente va a tener el almacén, ¿no?, de los datos para que pueda ejercer, o incluso también, ¿por qué no?, en una defensa. Todo esto es importante que el responsable de estos datos los lleve a cabo, ya que puede ser una atenuación de sanciones. ¿Qué quiere decir esto? Si llegara a haber alguna situación en donde se vulnere a un titular de datos, pues bueno, para empezar va a haber una sanción, y más obviamente si el titular de datos ejerce sus derechos, puede haber una sanción, pero también si tú como responsable acreditas que tú tuviste tus medidas de seguridad, pues obviamente esa parte se va a contemplar para efecto que te atenúen la sanción. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues bueno, aquí viene lo más, yo creo que lo más preocupante, ¿no?, para aquellos responsables, es que la consecuencia puede ser, ya sea denuncias ante el INAI, puede ser también procedimientos de investigación y verificación. Ahorita les voy a explicar de qué trata cada una. El procedimiento de protección de datos, de protección de derechos, perdón, ante Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, y evidentemente sanciones. Denuncias, pues bueno, literal, si el titular no le hicieron caso, reclamó cierto dato, la modificación de cierto dato, pero de repente la empresa hizo caso omiso, no le dio respuesta, entonces ahí ya puede proceder una denuncia. El procedimiento de investigación y verificación también es al igual cuando existe alguna inconformidad por parte del titular o incluso hay alguna sospecha por parte del INAI, entonces hacen una especie de verificación que son como un tipo actas de inspección o inspecciones directamente a la empresa para ver primeramente si cuenta con avisos de privacidad y si cuenta con aviso de privacidad, si tiene los requisitos obligatorios que marca la ley. Esos son el procedimiento de verificación, ¿no? Una especie de inspección donde evidentemente también van a tener que rendir su resolución después de esa verificación. El procedimiento de protección de derechos, literal, es un juicio prácticamente, donde literal la parte titular se presenta ante Direcciones General de Protección de Derechos y Sanciones y obviamente empieza a realizar su solicitud. También existe una etapa de ofrecimiento de pruebas, también existe una etapa de alegatos y obviamente hay una resolución también, ¿no?, por parte del instituto y literal ese es un proceso que amerita pues prácticamente abogados, puesto que es un proceso totalmente jurídico que se lleva a cabo y pues las sanciones ya es cuando prácticamente ya llegan al bolsillo, ¿no?, ya en la parte económica. ¿Qué viene siendo, o más bien, cuál es el motivo de estas sanciones? Es decir, tú como responsable de datos personales, ¿cuál es el motivo por el cual pudieran llegar a sancionarte? La primera, no cumplir con la solicitud del derecho a ARCO, ya sea en respuesta en cuanto a tiempo o en su defecto que incluso ni siquiera des respuesta. Segundo, dar tratamiento a esos datos personales en contravención, pues prácticamente en contra de esos principios, de lo cual está obligado el titular. Omitir también un aviso de privacidad, lo cual sucede muy a menudo, que justamente por el desconocimiento de repente carecen de un aviso de privacidad y sin embargo hay intercambio de información y obviamente existen o están vulnerables a un mal uso, pero por también no existir, ¿no?, ese aviso de privacidad. Omitirlo, incumplir también el deber de confidencialidad, vulnerar la seguridad de bases de datos locales, programas o equipo, ¿no? Recabar datos en forma engañosa, fraudulenta, continuar con un uso ilegítimo de esos datos personales, ya que sucede muy a menudo, ¿no?, que de repente puede ser en ciertas incluso autoridades donde de repente uno da sus datos y posteriormente al acercamiento o el hecho de trasladar esos datos,
posteriormente se acercan posteriormente se convierten en víctimas de algún delito. Entonces, esos son motivos de sanciones. Obviamente, a través de eso, existe un procedimiento llamado imposición de sanciones, y obviamente este procedimiento de imposición de sanciones lo otorga el INAI y puede haber diferentes tipos de sanciones. La primera, el apercibimiento, donde el INAI te puede llamar incluso a ser responsable, ya sea para que des cumplimiento a lo que en su momento no diste, pero que en ese momento tú puedas comprobar que efectivamente ya lo estás otorgando, o incluso también para conciliar con las partes, ¿no? En dado caso que haya algún tipo de situación, se pueda prestar esa conciliación. Una multa también que va desde los 100 a los 160,000 UMAS, y que obviamente hablando en moneda mexicana, asciende a esas multas desde los 9,000 pesos hasta los 15,395,200 pesos. Obviamente todo deriva también del impacto que tenga este aviso de privacidad, y obviamente la magnitud también de la empresa. Ya los criterios pueden ser totalmente muy distintos, ¿no? Al INAI para poder aplicar cierta sanción, y principalmente también la imposición de las multas, pues prácticamente es un delito, ¿no? Puesto que también, como les comentaba, se puede desprender cierto delito por algún tratamiento indebido de datos personales. Y pues obviamente eso se refiere a que la persona quien esté autorizada o que tenga acceso a esa base de datos personales, pues provoque, ¿no?, esa vulnerabilidad de la seguridad, o que incluso otorgue también esa información para posteriormente una tercera persona pueda delinquir. ¿A qué me refiero con el INAI? Pues bueno, literal es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Anteriormente era el IFAI, actualmente es el INAI. Y bueno, tiene su página gubernamental. No hay delegaciones aquí en Guadalajara, puesto que el trámite se lleva todo por vía electrónica. Y hay un teléfono, está en su página web, y el teléfono es tal cual como se menciona en la pantalla. Y pues bueno, ¿no? Aquí citarlo, y con lo anteriormente expuesto, realmente citarlos a aquellos patrones, a empresas, a tener su aviso de privacidad elaborado bien. Déjenles comento que como experiencia aquí en DLC Corporativo, de repente nos hemos encontrado, ¿no?, que con clientes que llegan y que nos contratan justamente para elaborarles un aviso de privacidad, y nos muestran el aviso de privacidad que anteriormente llevaban a cabo, y pues concretamos en que al final es un simple formato que bajan de internet, incluso también de otro tipo de países. Y no, hay que estar muy conscientes que obviamente México tiene sus legislaciones, y que la legislación y la ley que corresponde totalmente a todo lo relacionado con el acceso de información y protección de datos personales, pues es la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares. Entonces, obviamente en esa ley, y al igual su reglamento, pues menciona los requisitos de carácter obligatorio que no puedes dejar pasar por alto, y también capacitar, ¿no? De repente también capacitar al personal, porque obviamente el personal a lo mejor por cumplir las funciones de repente te descarga el formato, pero también es por desconocimiento. Entonces sí sugiero y exhorto totalmente a los patrones a que no nada más vayan con un asesor, un abogado totalmente, que podamos asesorarte totalmente de cómo se elabora un aviso de privacidad, incluso, ¿por qué no registrártelo ante la página del INAI? Porque la página del INAI lanza como tipo folios, donde el aviso de privacidad está ya prácticamente como un tipo registro, vaya, y que incluso cualquier tipo de modificación se te va quedando registrado. También capacitarte a tu personal de qué tipo de implicaciones puede atraer esto, y veamos que es un tema que es muy trascendental, que es obligatorio en prácticamente en todos lados, porque en todos lados al final otorgamos información, o incluso otorgamos también documentos, pero que también es un tema que no es tan usual,
de repente no es tampoco informado, ¿no? Y pues bueno, con esta información que les he compartido, espero les sirva. Estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Y pues te concedo el uso de la voz, Alejandro. Muchas gracias, licenciada Karina. Una gran exposición y un muy buen tema. Y creo que concuerdo contigo que no solamente es bajar un formato y llenar ese formato y cumplir por cumplir, ¿no? Porque muchas de las ocasiones te puede salir más caro el querer tener ese documento meramente por cumplimiento, pero no sabes las repercusiones que te puedan atraer, perdón, a futuro por este formato tenerlo mal realizado. Entiendo, licenciada, que cada empresa, su aviso de privacidad debe de ser, pues prácticamente hecho a la medida de acuerdo a tu giro o a la información que vayas a manejar, ya sea de tus clientes, ya sea de tus colaboradores. Quiero entender que este formato, sigo con los formatos, ¿verdad? Quiero entender que este aviso de privacidad es hecho a la medida para cada empresa. Obviamente no puedes, supongamos, una empresa zapatera no puede tener el mismo aviso de privacidad en su estructura que una empresa que se dedica a la fabricación de muebles, por ponerte un ejemplo. ¿Es personalizado este aviso de privacidad? Totalmente debe de ser personalizado, puesto que obviamente, como tú lo mencionas, Alex, el objeto de las empresas puede ser totalmente distintas, y además de ser distintas, pues obviamente se puede solicitar también diferentes datos, ¿no? Diferente información dependiendo el giro o lo que se está solicitando. Asimismo, el procedimiento para poder ejercer el derecho ARCO, pues puede ser totalmente muy distinto. Puede haber empresas que lo pueden manejar desde un correo electrónico hasta de manera personal también. Perfecto. Muy bien. ¿Solamente el aviso de privacidad es para empresas o para negocios que manejen información, documentos? ¿Para qué tipo de empresas es lo que aplica el aviso de privacidad? Ok, el aviso de privacidad realmente corresponde a todo tipo de persona, que ya llámese física o llámese moral, que para poder realizar alguna actividad o alguna prestación de algún servicio te tenga que dar, o te tenga más, mejor dicho, solicitar ciertos datos. Por ejemplo, honorarios, ¿no? Alguna prestación de servicio legal también, obviamente, para poder comparecer o poderte llevar algún servicio contable, algún servicio legal. Pues obviamente, si tenemos un ejemplo práctico, un contador, para poder llevar alguna situación o trámites ante el SAT, pues obviamente solicita al titular de esos datos, principalmente que acredite la personalidad, y obviamente va a solicitar copias de su identificación, comprobantes de domicilio, firma electrónica, constancias de situación fiscal. Entonces, obviamente esos datos también por parte del cliente quiere verse también protegido en sus datos, ¿no? El hecho de decir, yo se los doy a mi contador, pero ¿qué va a pasar con esos datos? ¿O qué datos me van a estar pidiendo? Entonces, el aviso de privacidad realmente puede corresponder a cualquier persona que tenga acceso a datos totalmente personales. Perfecto. En promedio, en tiempo de respuesta, si alguna empresa que la busque usted, supongamos, oye, requiero que me apoyes en elaborar mi aviso de privacidad y en registrármelo ante el portal, el tiempo de respuesta aproximadamente, ¿cuánto me tarda este trámite? Ok, para poder generar el aviso de privacidad ante el INAI, obviamente que obtenga su registro, sí es un poco tardado, sí amerita, digo, no pasa de un día hábil, obviamente todo dependiendo de que el cliente nos dé todos los datos que se solicitan en el momento, ya que sí te piden una serie de documentos por parte de la empresa, ya sea dependiendo de cómo esté registrada. Y el tiempo de respuesta realmente es muy rápida, puede ser entre un día a 2 días, cuando mucho, todo dependiendo también del envío de la información que se requiera. Y obviamente, digo, como recomendación también es que aperturen todos un correo electrónico, es decir, que no, dentro de un aviso de privacidad, de repente contemplan
el correo electrónico para todo, ¿no? Entonces ahí se pierde, no hay como designar un correo electrónico exclusivo para cualquier tipo de tema relacionado al aviso de privacidad. Perfecto. ¿Y publicarlo en qué medios? Publicarlo, no sé, si estás dentro de tu empresa, publicarlo de manera impresa, ¿en qué medios tendrías que darlo a conocer? Ok, realmente la ley no te limita, la ley no te menciona nada, de hecho nada más lo único que te contempla es los 3 tipos de aviso y, por ejemplo, si estamos hablando de un aviso simplificado o corto, sabemos que por el contenido tan pequeño que va a tener y probablemente que no te alcance todo el contenido como un aviso integral, pues sí lo puedes publicar en una página oficial, en web o en alguna red social, de manera que ahí sí te pueda dar el acceso a un aviso de privacidad integral o incluso también se puede de manera física directamente en el establecimiento, pero si estamos hablando de un aviso de privacidad simplificado o corto, sí es necesario que se mencione dentro del proceso de qué manera vas a tener acceso a tu aviso de privacidad integral, que viene siendo como que el completo, es decir, de qué manera yo me voy a dar cuenta titular de esos derechos, datos personales, de qué manera me voy a dar cuenta a ese aviso integral, ya sea por medio de manera personal, que acuda yo directamente a las instalaciones del centro laboral, o en su defecto, si me ingreso a una página de internet o alguna red social. Perfecto. Creo que todas las empresas entendemos o entienden que es solamente el uso de documentos o uso de bases de datos. He visto en algunas empresas que tienen un letrero que dice, consulta el aviso de está siendo grabado, etcétera, etcétera. Las empresas que tienen cámaras de seguridad y dice ahí, consulta tu aviso de privacidad. ¿También recomiendas a las empresas que tienen Alex, una disculpa, se cortó, de hecho, ¿no te escuchaste? Una disculpa, Alex, se te cortó y no te alcancé a escuchar. ¿Me comentabas? Perdón, sí, se me trabó un poquito. Les comentaba que hay algunas empresas que tienen letreros en donde menciona que están siendo grabados por el videovigilancia y dice ahí, consulta nuestro aviso de privacidad. ¿Tiene algo que ver también el uso de estos videos que hay en las empresas, al igual que cuando una empresa recaba documentos de trabajadores o bases de datos de cualquier índole? Totalmente. De hecho, desde el primer momento que debes estar, bueno, en este caso que te graban, o sea, una cosa es como por medida de seguridad te están grabando, a otra cosa que esas grabaciones las voy a publicar ante tercero. Entonces, sí es justificable totalmente el hecho de mencionar con qué finalidad está siendo grabado y también en qué puntos está siendo grabado. Por eso es muy importante la transparencia, ¿no? Ante los titulares de los datos, puesto que ahí mismo debe de mencionar también en qué puntos debe de haber grabaciones también o hay cámaras y la finalidad es por seguridad. Entonces aquí estamos hablando de un aviso de privacidad corto, pero que al final te está diciendo qué es lo que está haciendo esta cámara, o sea, qué te está grabando, con qué finalidad y algo, eso sí, recordar, dar el link o dar la página de dónde consultar el integral, ¿no? El aviso de privacidad integral. Perfecto. Pues muchas gracias por esta gran información, licenciada Karina. Por cuestiones de tiempo ya no podemos leer más preguntas, pero síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como DLC Corporativo y en YouTube nos encontrarás como DLC Servicios Corporativos. Activa la campanita, suscríbete, porque ahí van a estar todos los webinars que hemos tenido y los próximos que vamos a estar realizando. Ahí los puedes volver a consultar. De igual manera, en nuestras redes sociales y nuestra página web viene nuestro correo y nuestros números de contacto para que si tienes
la necesidad de generar alguna necesidad para que nosotros te apoyemos en este tema que es el aviso de privacidad, en temas laborales, en temas contables, de seguridad social, administración de nómina, como ya lo vimos en el video del principio y de nuestros testimoniales, que nuestro principal compromiso es que tú estés tranquilo y nos dejes toda la preocupación a nosotros y que gracias a la tecnología pues hemos brindado un excelente servicio. Gracias, licenciada Karina, gracias a ti que estuviste este tiempo conectado a escuchar esta información, y los que lo están viendo en la retransmisión, no dudes, por favor, en escribirnos y en activar la campanita en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.